Nos tomamos un minuto para pensar. Cerrando nuestro tema, ¿qué tal amigos? De perseguidor a perseguido. La historia de Saulo de Tarso cuando se convierte a Jesucristo. Él lo llama, y lo conocemos popularmente como el apóstol San Pablo o Pablo, pero ignoramos muchas veces los precios a pagar por ser discípulo de Cristo. Tuve un amigo que ya no está en esta tierra, trabajamos muchos años en televisión y en radio, y él me dijo, mirá, la base para no ser fanático es seguir pensando, no solamente creer. Y lo creo que el fanatismo es un enemigo del cristianismo, pero la pregunta que quiero compartirles es cómo identificarme con Jesucristo, cómo decirle a la gente que Él cambió mi vida sin ser tomado por fanático. La persecución es inevitable. A Jesucristo lo persiguieron y lo mataron, a Juan el Bautista también, a Pablo y a Pedro también, a todos los discípulos que pusieron el nombre de Cristo en alto, como Esteban, por ejemplo, el primer mártir cristiano. Quizás usted me diga, bueno, pero hay muchos fanáticos que son perseguidos por desubicados, por creer que su religión es que Jesucristo no es religión. Ahí tenemos un buen detalle. Cuando pienso en la gracia de Dios y su misericordia y quién es la encarnación de eso, siempre es Saulo para mí. Alguien que perseguía a los cristianos pasa de ser el más grande perseguidor de la iglesia primitiva al más grande evangelizador en toda la historia de la iglesia. La persecución es todo trato injusto sufrido por los cristianos como consecuencia de su fe. No se trata solo de la violación del derecho a elegir su religión, sino de toda discriminación. Existe alrededor de todo el mundo. No surge por casualidad, sino que es premeditada y organizada. Tienen distintos niveles, van desde opresión hasta violación de los derechos fundamentales, como negar el acceso a la educación y al trabajo. A largo plazo desemboca en una severa persecución, tratando a los cristianos como ciudadanos de segunda clase, a quienes no se les respeta ni los derechos básicos. Ora por los perseguidos. Únete en oración por los que son perseguidos a causa de su fe. El gran choque que tuvo Jesucristo y también Juan el Bautista fue con la secta de los fariseos, con la religión organizada de su época. Y ese es un gran caldo de cultivo de persecución mundial. Jesús le llamaba hipócritas, un término acuñado en Grecia cuando nace el teatro, porque significa hombre de muchas caras, porque los artistas usaban caretas, máscaras. La falsedad es propia de la hipocresía, de cuando queremos presentarnos delante de alguna persona, de la sociedad, de una manera, y como dice la palabra, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es una gran lucha la que Jesús tiene en San Juan 8, 31 en adelante con los fariseos. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. El tema de la verdad es un tema de toda la vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es verdad? Los fariseos se enojan. Nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres, somos hijos de Abraham. Bueno, si ustedes son hijos de Abraham, entonces tendrían que recibir mi palabra y no querer matarme. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Hasta ahí está todo bien, pero ustedes procuran matarme. Eso es persecución, porque mis palabras no encuentran lugar en el corazón de ustedes. Cuando una persona te rechaza, no rechaza tu cara, tu posición económica, tu familia, rechaza la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como cristianos, en cada una de nuestras iglesias hemos acuñado cargos, queremos ser profetas, queremos ser apóstoles, queremos ser grandes evangelistas, y lo único que somos es pecadores, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están separados de la santidad, de la gloria, del poder de Dios. Por eso un verdadero cristiano se lo conoce por la persecución cuando predica a Jesucristo, no por la fama y los aplausos que recibe.
El Nuevo Testamento identifica el apostolado como una función y a la vez como un don. Si bien es cierto que la palabra apóstol a veces se utiliza en un sentido más amplio para designar a los mensajeros de las iglesias locales, su uso principal concierne a aquellos hombres que poseían el grado más alto de autoridad en la iglesia del primer siglo, porque eran los representantes inmediatos de Cristo. Cuando los apóstoles de Jesucristo hablaban, era como si Él mismo estuviese hablando. Ya sea que hayan sido 12, 13 o más, lo cierto es que su influencia se extendía más allá de una iglesia local. Ellos fueron los que pusieron el fundamento de la familia de Dios. Para ser considerado un apóstol, había que cumplir 3 requisitos básicos. Uno tenía que haber sido directamente designado por Jesucristo para esta función. Había que realizar señales, prodigios y milagros que fueran emblemáticos del apostolado mismo. Por último, tenía que ser un testigo de la resurrección de Cristo de los muertos. Pablo de hecho declara que él fue el último en cumplir con este requisito, lo cual indica que no han habido apóstoles genuinos desde ese entonces, sino más bien engañadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entre los griegos, en la iglesia de Corinto había cristianos muy perversos que cuestionaban a Pablo como apóstol. Segunda de Corintios 11:23. ¿Ustedes son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta la próxima.